Hola amigos de 60 Minutos de Inspiración. El día de hoy nos encontramos con Ana Cruz de Bici Café y nos va a compartir un poquito sobre su historia, sobre cómo creció, cómo ha sido su emprendimiento, si ha sido fácil, si ha sido difícil. Y nosotros buscamos que con esta historia inspiremos pues a más personas a que emprendan y a que busquen cumplir sus sueños. Ana, bienvenida, muchísimas Muchas gracias por haber gracias. aceptado esta invitación. No, al contrario, Y gracias. quisiera comenzar esta entrevista preguntándote, ¿tu infancia cómo fue? ¿Cómo creciste? ¿En dónde creciste? ¿Cómo era tu familia? Bueno, pues Ferdi, muchísimas gracias por invitarme y por recibirme acá. Y claro, pues mira, yo nací y crecí en el municipio de Metepec. Bueno, mi papá es originario de aquí de Toluca, mi mamá es originaria de Sinaloa. Okay. Ellos se conocieron, formaron la familia y pues desde que empezaron como que su vida se fueron a Metepec. Y ahí es donde mi hermano y yo nacimos y crecimos Sí. y donde vivimos la mayor parte de nuestra vida, hasta ya la vida adulta que nos regresamos al municipio de Toluca, que Okay. prácticamente pues es lo mismo, ¿no? Somos Están vecinos. juntos. Así es. Entonces, pues somos una familia de 4, mis papás, mi hermano y yo. Vengo de una familia pues muy normal, una familia trabajadora, ¿no? Mis padres son y siempre han sido personas trabajadoras en diferentes sectores. Principalmente, bueno, mi mamá la mayor parte de su vida se ha dedicado a trabajar en el sector de gobierno Okay. y mi papá pues en los negocios y también Sí. en la iniciativa privada. Pues yo crecí con mi familia, ahí siendo una niña normal, inquieta, muy pues muy inquieta como con estos temas de justamente de los negocios Sí. y del dinero, y siempre fue como que desde niña se me reveló mucho esa parte de los negocios. Okay. Eh, Creo que hay ocasiones en que los niños desde chiquitos como que tienen Sí, cierta sí. fijación hacia algo, ¿no? Así es. O una tendencia hacia algo. En ocasiones pues cambia totalmente y en ocasiones se mantiene. Pues en mi caso, como cualquier niña, pues tenía mis juegos y diferentes Sí. cosas, pero sí fue algo particular que me cuenta mi mamá, que me interesaba mucho jugar a vender cosas, ¿no? Okay. Entonces creo Okay, que, bueno, okay. desde niña tenía como esa fijación. Así es, súper. Pues mira qué padre que desde niña pues ya jugabas a esto de pues el comercio, ¿no? Vender algún producto, algún servicio, porque las personas siempre desde que estamos en nuestra infancia pues ya traemos como una esencia, ¿no? Ya traemos como una esencia, entonces muchas veces nos vamos perdiendo un poquito en el camino. Ahorita que me comentabas que tu papá se dedicaba como a los negocios, a la industria privada, y tu mamá al tema del servicio público. Entonces, pues bueno, también tenías como dos figuras a seguir, ¿no? Donde Sí. a lo mejor podías irte por la parte privada o por la parte pública. Entonces, quisiera preguntarte también, Ana, ¿qué soñaba de niña? O sea, cuando eras niña, tú... Normalmente tenemos como esas figuras, ya sean nuestros padres, o sea, alguien cercano o alguna persona famosa a la que admiramos, que nosotros decimos, ah, yo quiero estar allá cuando yo sea grande, ¿no? Claro. En este sentido, ¿tú tuviste algún tipo de persona que te inspiró? Sí. Principalmente de mi familia, pero fíjate que yo, bueno, de las cosas que me platica mi mamá es que cuando yo tenía como 2 o 3 años, Sí. jugaba en el jardín, sacaba todos sus zapatos y los ponía en el jardín y jugaba a vendérselos a ellos Ok, mismos, ¿no? ok, Cuando ok. todavía no sabía ni hablar, Sí, sí. pero yo ya jugaba como a venderles Órale. cosas. Entonces, también tuve mucha influencia de mi abuela, la mamá de mi papá, que ella me cuidaba mucho tiempo, me encargaban con ella durante mucho tiempo porque me gustaba mucho estar con ella y a ella le Sí. gustaba mucho estar conmigo. Y ella fue parte de las influencias porque ella tuvo muchos negocios, Ok. tuvo muchos emprendimientos caseros. Ella era una ama de casa, Sí. pero que siempre estaba como que movida, vendiendo cosas, haciendo cosas. Yo me acuerdo que ella me llevaba mucho al Ok. mercado Juárez los viernes, Sí. a comprarme ropa, a comprarme zapatos y en todo ese trayecto pues yo veía como la interacción que tenía con los marchantes siempre, ¿no? Sí, sí. Porque a ella le gustaba mucho como, pues sí, justo esta interacción de ir con las marchantas, de Claro. comprarle a personas ya como muy específicas.
Entonces de ahí como que, pues era una actividad que me gustaba muchísimo. Me gustaba mucho estar con ella, me gustaba mucho ayudarle en sus negocios. Eh, Cuando yo estaba un poquito ya más grande, que ya sabía leer y contar y demás, yo me acuerdo que yo coleccionaba las chequeras y tarjetas viejas de mis papás. Sí, Y a mí me gustaba mucho jugar al banco. ok. Muchísimo, o sea, yo con tarjetas bibliográficas Sí, sí, hacía según mis chequeras y mis ok, registros de ok. caja Órale. y hacía billetitos y me gustaba mucho jugar al banco. Sí, Eh, pues fue parte como de lo que, no sé, siento que me marcó mucho esa parte porque pues más adelante, al final yo terminé trabajando 7 años en un banco. ok. Entonces ahí me ayudó a entrar una de mis primas con la que Sí, crecí y conviví muchísimo tiempo y que para mí era como mi hermana mayor y era también una figura de muchísima inspiración y una figura que sí, siempre he recordado y siempre he tenido como inspiración porque además hasta la fecha ella sigue trabajando en el banco ok. y pues es muy buena en su trabajo. Ella creció muchísimo en el banco y se ha convertido en una directiva del banco, ¿no? Y siempre fue como mi inspiración. Ella me ayudó a entrar al banco, Sí, me sí, recomendó entrar al banco y ha sido como otra, ¿no? De las figuras que siempre tuve. Después ya el banco no fue más para mí, pero, por ejemplo, cuando yo era niña, mi mamá pasaba por nosotros a la escuela y nos pasábamos muchas horas en su oficina. ok. Y yo en su oficina también jugaba mucho con la máquina de Sí, escribir, sí, con las primeras computadoras que sí, sí. existían. Así. Mis primeros acercamientos al internet pues fueron en la oficina de mi mamá, por Ujú. ejemplo, porque en la casa todavía no teníamos internet en Sí, esa época. Me gustaba mucho estar imprimiendo cosas y me encantaba como estar acomodando las cosas de oficina. Jugaba, ¿no? A que contestaba el teléfono y no sé, sí, me gustaba muchísimo también la interacción con la gente en la oficina, era muy sociable, me gustaba mucho atender a las personas en la oficina y pues a la gente se le hacía muy gracioso y muy particular claro. que una niña estuviera ahí, Así es. pues teniendo ese tipo de interacciones y siempre se me dio muy fácil, siempre fui como muy sociable y me gustó mucho como todo esto del manejo de la oficina y cosas que mi mamá me enseñaba y demás, que después me sirvieron mucho para trabajar en el banco, porque al Sí, final en el banco no solo eres un vendedor, porque sí eres vendedor, pero tú mismo haces como toda la administración, toda la parte administrativa así es. pues de tu área y llevas una oficina, ¿no? Tú completamente. Entonces yo como que ya tenía nociones de eso. En el banco me dieron una capacitación muy, muy intensa durante todos esos años, tanto en temas de ventas como en temas financieros también, Ok, muy importantes, que yo agradezco y valoro muchísimo. Eh, y pues creo que para mí esas figuras, como tanto mi mamá, como obviamente mi papá, sí, mi prima, que era como mi hermana mayor, las interacciones con mi abuela y demás, como que siento que esas fueron las cosas que a mí, pues era mi contexto, entonces obviamente era lo que yo conocía y era de lo que quería ser parte también. Siento que eso fue de lo que más me influyó a mí, más que digamos una persona famosa. sí, sí, sí. Pero sí tenía yo como que esa tendencia, porque tengo una tía que es hermana de mi mamá, con la que conviví muchísimo, porque también nos cuidó a mi hermano y a mí y a otros de mis primos durante mucho tiempo, que es maestra. Ok, Y es una gran maestra y siempre fue de las mejores maestras de la escuela donde nosotros estudiábamos. Era muy, muy reconocida. Y yo la apreciaba mucho, la quería muchísimo, bueno, la quiero muchísimo y para mí era un gran ejemplo porque es una mujer súper recta y súper, como que muy, muy buena. Pero yo sí sabía que yo no quería ser maestra. ok. O sea, sí tenía muy claro que ser maestra era algo que no iba conmigo. O Ok. sea, que no, pues no, 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 no. no te identificabas, Sí, tal no, no vez. me identificaba. De pronto sí recuerdo que jugaba a ser la maestra, Sí, sí. como muchos niños, pero no, o sea, como que no era mi tendencia, digamos, Ok, ¿no? Siempre fue más como que hacia los negocios, como hacia la administración, como hacia tener las cosas como muy ordenadas. ok, En la casa con mis papás a mí me gustaba sacarles todos sus papeles y archivarlos, ¿no? ok, Era algo que me gustaba muchísimo, ok. pues que era muy raro porque pues era una niña como muy, pues ordenada y que le gustaba estar como que haciendo cositas así administrativas, aunque fueran chiquitas. Súper, súper, súper. Fíjate que justamente ahorita que estabas comentando esto, me hiciste recordar que justo yo iba a la oficina de mi papá cuando era niño y se usaban unas hojas para imprimir que se iban doblando, no sé si Ajá. las viste alguna vez.
y que tenían las orillas como de hoyitos. Ajá, que las recortabas. Ajá, entonces yo me podía echar ahí 2, 3 horas quitándole las orillas a las hojas y todo esto. Y entonces eso me lleva a preguntarte un poquito sobre cómo fue tu paso por la escuela. Bueno, me estabas comentando ahorita que siempre has sido sociable y todo, pero pues a final de cuentas también el paso por la primaria, la secundaria, pues nos marca, ¿no? Sí, En claro. el sentido de que a veces lo vemos como un paso sencillo, a veces se nos complica un poquito. ¿Cómo fue ese paso para ti? Pues creo que un poco de ambas. No te puedo decir que fue tan sencillo. Fui una estudiante extraordinaria. Mi mamá fue súper exigente conmigo en la escuela. Eh, Ahora sabemos que estas madres, estos padres tan exigentes generan ciertos Sí, traumas sí, que sí, sí. después se empiezan a revelar ya cuando eres adulto. Y sobre todo por la exigencia de la perfección, ¿no? Mi mamá era, sacaste 9, Ok, y quería el 10. es un castigo por 9. Ok, 8 es doble castigo ok, y así, ¿no? O sea, era 10 o 10. No ok, había opción a tener un 9 o un ok, ok. 9,5. Entonces también yo me volví muy competitiva con otras de mis Sí, compañeras que también eran muy inteligentes, que también... Y también tenía un poco esta carga de que yo era sobrina de la maestra Sonia, que era ok, pues una figura importante, ¿no? Sus sí, hijas mucho más, obviamente, sí, sí, pero sí era también como un cargo, ¿no? No había mucho sí, espacio a una llamada de atención, sobre sí, todo, más allá de las calificaciones, algún reporte de comportamiento y claro. demás, porque pues además la maestra Sonia estaba ahí todo el día viéndote, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, y ella nos cuidaba, ¿no? O sea, nos íbamos sí, con ella a su casa, hacíamos la tarea con ella. O sea, imagínate toda la primaria, kinder, primaria y creo que hasta una parte de la secundaria, hacía mis tareas con una maestra, ¿no? O sea, sí, con una profesional. sí, sí, Entonces, pues sí, no había mucho espacio para fallar en ese así es. aspecto. Y la verdad es que también por lo que me cuenta mi papá, siempre fui una niña como muy centrada, no había necesidad de decirme las cosas, hacía las cosas por voluntad propia y yo misma era como muy ordenada. Creo que la parte muy difícil para mí en esa época fue que yo me hacía cargo mucho de mi hermano, que Ok, es 3 años menor que yo. Y mi hermano, a diferencia de mí, pues fue un poquito más problemático, un poquito más inquieto, sí, sí, mucho más rebelde en temas de la escuela y demás. No era tan aplicado, no era muy sí, fan de la escuela. Yo creo que justamente esa rebeldía como de hacer lo opuesto lo llevó claro, a que era pues mucho más rebelde. Entonces yo pues desde niña, como mis papás estaban trabajando, generalmente me estaba haciendo cargo de mi hermano la mayor ok, parte de las tardes. Cuando estábamos con mi tía, pues mi tía nos cuidaba, pero a veces había temporadas que nos íbamos nosotros a nuestra casa hasta que llegara mi mamá. Entonces yo hacía las tareas con mi hermano, me ponía a exigirle. Siento que esa como que ahora veo que es una de las partes más complicadas y como que soltar esta parte de que me tenía que hacer cargo de él me costó mucho sí, trabajo, sí, muchísimos sí, años y hasta la fecha, bueno, ya lo platicamos, ¿no? Un sí, poquito sí. más conscientes, pero sí era como, porque mi hermano me decía, eres una madrastra maldita, ¿no? O sea, que yo era Sí, muy sí, sí, exigente y muy estricta y pues obviamente quería lo mejor para él y para mí, ¿no? claro, Entonces, bueno, siento que esa fue como la parte más complicada, de estar un poquito solos, con unos padres pues un poco ausentes sí, por el tema del trabajo, así que es, salían muy tarde del trabajo. Y pues eso siento que fue la parte como más complicada. Igual en la parte social dentro de la escuela, siento que estuvo bien, siempre fui sociable y demás, pero sí había como que por ahí ciertos puntos que no, en los que yo no terminaba de encajar en algunas cosas. sí, Eso fue una constante, bueno, hasta la fecha yo sí, creo. sí, Pero sí, lo recuerdo, pero también es bien curioso porque yo tengo un diario que empecé a escribir cuando aprendí a escribir. ok, Y ese diario lo dejé de escribir casi en la universidad. ok, Entonces, revisando, sí, pues sí, sí ha habido como muchas anécdotas y muchas experiencias que se van repitiendo, no solo en la infancia, sino también en la adolescencia, ok, en la primera juventud y bueno, ahora también en la vida adulta, adulta, ¿no? Entonces sí es curioso cómo, pues, cómo las personas funcionamos así, como ese niño sí, que eras en ese momento, pues es el mismo niño que sigue claro, jugando ahora en la vida adulta, pero ya con otro tipo de juguetes, con otro tipo así de es, herramientas, ¿no? así es. Fíjate que justo o sea, todo lo que estás comentando creo que se me hace como, me sonó súper familiar, así yo creo que yo era el hermano rebelde, nosotros somos tres, es mi hermana la mayor, mi hermano el del medio y yo el más pequeño, ¿no? Entonces,
Yo creo que también muchas veces nosotros que no sé si no recibimos esa, o no sentimos yo creo que como esa carga, esa responsabilidad, que a lo mejor el hermano mayor sí, no lo sé. Sí. ¿Era para ti como una responsabilidad tu hermano? ¿Lo veías así? ¿O en qué momento dijiste, no, ya, ahí muere, no? O sea, él ya su vida, yo la mía. Siempre me he sentido responsable de él, o sea, como que fue una responsabilidad. Obviamente desde niño pues escuchas, cuida a tu hermano, Sí, protégelo, cuida que los demás no se pasen de listos con sí, él, sí, ¿no? sí, Entonces, a mí se me quedó mucho eso y siempre fui como muy responsable de él, siempre. sí, Creo que fue ya hasta en la universidad cuando dije, no, ya, pues no es mi bye. hijo ni nada, y también Sí, sí, porque empezamos a chocar mucho en la adolescencia, sí, por cuestiones naturales de la adolescencia, ¿no? De que no claro, voy a hacer lo que tú me digas, sí, tú quién eres, tú no me mandas, tú no eres mi mamá. sí, 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 Y entonces ahí como que yo pues reaccioné y dije, pues sí, ¿no? O sea, más bien yo estoy aquí para apoyarlo, para, pues sí, para estar ahí de soporte, pero pues cuando él quiera, no, no, así es, yo no tengo por qué dirigir su vida, porque pues, con trabajos estoy aprendiendo a dirigir la mía, ¿no? así es, Entonces, sí, creo que de pronto los padres, obviamente pues no hay padres perfectos, ¿no? Pero creo que claro, los padres le cargan mucho a los hijos sí, mayores sí, esa parte de que pues es que es tu hermano o tu hermanito pequeño o hermanita pequeña sí, y pues cuídalo, ¿no? así es, Y es normal, porque obviamente si tus papás no están, dices, pues, que quisiera que claro, mi hijo, el más grande, el que pues, ya tiene como una percepción un poquito más, no sé, más responsable de la vida, pues pueda echarle un ojito así al más es, pequeño, ¿no? Y siento que los más pequeños de repente pues se agarran de eso, ¿no? Y no tienen justo esa responsabilidad de ver por nadie. Bueno, esto es cuando estamos niños, ya de grandes obviamente así es. cambia mucho la historia, pero sí, yo siento que me tomé muchas como atribuciones y muchas responsabilidades que pues tal vez sí me correspondían, pero como que yo siempre fui muy, pues muy intensa con esa Sí, sí, sí. parte. Ok, ok. Sí, o sea, lo que estás comentando se me hace así 100% familiar. Y precisamente quisiera preguntarte también un poquito sobre cómo era esa relación con tus padres, porque yo también tuve padres eh, pues ausentes porque se la pasaban igual en el trabajo, en la oficina, etcétera. Se valora obviamente pues también el esfuerzo que ellos Claro. hicieron en su momento, ¿no? Porque pues no es fácil, ¿no? Yo creo que también dejar a los hijos solos o encargados o etcétera, etcétera. A nosotros, yo me quiero imaginar que a ustedes igual, nos dio como mucha independencia Sí, claro. también. Desde niños pues no, íbamos solitos, nos compraron una motoneta y váyanse ustedes, etcétera. Sin embargo, como bien lo comentabas en un principio, pues yo creo que eso también te lastima un poco, ¿no? En el tema emocional. ¿Tú sientes que te hicieron falta un poquito más ese acompañamiento de tus padres? Pues justamente hace muy poco alguien me preguntaba, creo que en una plática de amigos preguntaban de como qué frustraciones o qué cosas hubieras, o sea, pedías de niño que hubieras querido, que siempre sentiste esa frustración de que nunca lo tuve. Sí, Creo que, o sea, todos las tenemos obviamente, pero fíjate que yo ya cuando empecé como a ser madura y consciente de todas estas cuestiones que viví en mi infancia, pues no me siento como con alguna falta, no me siento como con alguna frustración de que me haya hecho falta algo en el aspecto económico, en el sí, aspecto familiar, en el aspecto de cuidados. La verdad es que no, ¿eh? O sea, mi madre nos dio una educación y un entendimiento de la vida tan claro, o sea, de que pues las cosas son así y punto, sí, ¿no? sí, O sí, sea, asúmelo y ni modo, a seguir así es, adelante. así es. Entonces, creo que no vivo como con esa sensación de que me hubiera gustado más atención de mis padres. Hay una época en la que sí, que definitivamente digo, bueno, sí, hubiera estado mejor tener un poquito más de atención, que fue justo cuando entré a la prepa, mis papás se divorciaron. Ok, Y en esta etapa difícil del divorcio, en la que estaban entre dimes y diretes y que sí, tú y sí, yo tengo la razón y cosas así fuertes, yo entré a la prepa y ellos confiaban muchísimo en mí, pues, siempre responsable, siempre buena estudiante, siempre buena niña y todo. Me dieron mucho esa confianza y ahí sí me perdí un poquito.
justo en entrar en la prepa, cuando empecé a conocer un mundo distinto. Sí. Obviamente tenía ya una independencia, Así es. estaba sola y no había nadie que me vigilara, ¿no? Sí. Porque además ellos estaban siempre... Entonces era muy fácil decirle, oye mamá, ¿puedo ir a esta fiesta? Ah, no sé, es que pregúntale a tu papá. Él ya dijo que sí, ok. Sí, sí. Y como ellos no se hablaban, y luego mi Claro. papá, oye papá, es que me voy a quedar en casa de una amiga así, no, pero ¿cómo crecí? Mi mamá ya dijo que sí. Híjole, pues, como a lo mejor hasta para evitar un Sí. conflicto era como, bueno, ok, ¿no? Claro. Entonces, como que tomé cierta ventaja. Sí, claro. Y ahí sí fue donde me perdí un poco. Digo, afortunadamente siempre he tenido una relación muy cercana con ellos y gracias a eso y gracias a la enorme confianza que siempre me brindaron, creo que nunca nada pasó a mayores. Sí. En esa época tan complicada para los adolescentes, en donde Sí. te pones en riesgo en Sí, mil así y es. un formas tontas, pero gracias a que siempre tenía el acompañamiento, aunque un poquito distante, pues al menos ellos siempre supieron en dónde estaba, qué estaba haciendo y con quién, ¿no? Conocían a mis amigos, conocían a la gente con la que me empecé a juntar y demás, y bueno. Y pues tuve como una muy buena guianza respecto a las malas amistades, a las malas decisiones, ¿no? Y siempre tuve la posibilidad de preguntar, a pesar de que pues obviamente había regaños, castigos y demás, Claro. pues creo que me supieron, a pesar de esa como ahí falta y como ese bache familiar, Sí. pues creo que me supieron guiar bien, pero sí me perdí un poco en esa época, en temas de fiestas, en Sí, temas sí. de amigos, de la escuela, ¿no? En la escuela me empecé a ir muy mal, muy mal, al grado que me corrieron de la escuela Ok. y tuve que volver a empezar en otra escuela y pues una serie de cosas, ¿no? Sí. Que viví en esa época. Pero bueno, es parte, ¿no? Es parte y creo que la mayoría de los adolescentes pasan Claro. por esas situaciones, las tienes que vivir, ¿no? Exacto. Y quien me diga que no, pues no vivió, entonces. Así es. Pero pero bien, dentro de todo bien. En esa época siento que sí extrañé un poquito la presencia de mis papás, porque siento que con un acompañamiento un poquito más consciente, Sí. tal vez las cosas hubieran resultado un poco mejor. Digo, no me fue mal, ¿no? Pero Sí. perder un año en la prepa, como vivir ciertas cosas que tal vez no correspondían tanto a mi edad, cosas así. Bueno, ahora lo he platicado con mis papás, lo he platicado con ellos y bueno, estamos como de acuerdo en que pues son parte de la vida, pero bueno, afortunadamente bien y siempre en unidad familiar, a pesar de la separación y demás, Sí. pues siempre con esta claridad de que los dos somos tus papás, los dos te vamos a querer siempre y aunque estemos separados, no te dejamos de querer ninguno de los dos, que es bien difícil para un niño, para un adolescente enfrentar, porque obviamente pues las personas que se supone que te quieren te tienen que proteger, de repente se están ahí entre ellos matando, ¿no? Sí. Entonces, es bien complicado. No soy ni la primera ni la última persona que vive una situación así es la vida. Pero bueno, creo que esa fue como la etapa más dura, ¿no? Digamos. Ok. En todo lo que fue la prepa. Sí. Y pues mi hermano estaba en la secundaria. Sí. Entonces también ahí yo empecé a ser como una influencia un poquito mala para él. Ok. ¿no? Entonces, Vámonos de fiesta. Sí, entonces lo empecé a jalar mucho a las fiestas. Entonces también vivió de pronto cosas un poco adelantadas a su edad, ¿no? Sí. Y como no había tanta atención por parte de mis papás en ese momento, pues sí, hicimos un desastre un ratito. Pero bueno, pues ya. No, es parte de, y yo creo que, pues yo creo que como bien lo comentas, eso lo vivimos creo que la mayoría, y pues precisamente, ¿no? Aprovechas a lo mejor estos espacios, pues que los papás, pues al estar ocupados en su trabajo, en sus actividades, pues si no están ellos, pues tú dices, bueno, pues comper, ¿no? Claro. Ahora sí que ellos no se van a enterar, ¿no? De que ando de pachanga. Entonces yo creo que es algo normal. Quisiera que nos platicaras un poquito también sobre cómo fue tu formación profesional, porque precisamente, bueno, ahorita que comentabas este tema de la prepa y todo, yo también fui como en la prepa de, pues muy desastroso, pachangas, etcétera. Pero yo creo que también es bueno porque yo en lo personal, y por eso quiero que me lo platiques tú, yo en lo personal cuando entro ya a la universidad, pues ya estaba como más enfocado, ¿no? O sea, en realidad mi etapa de desastre como que ya estaba pasando. Seguía echando desastre, pero ya menos. Sí, claro. Sin embargo, tuve compañeros que eran súper bien portaditos en la prepa y entrando a la universidad como que se querían comer al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa etapa universitaria?
Sí, pues yo creo que cada quien tiene sus etapas, ¿no? Y cada quien le llega a su momento y también luego ya se te baja, ¿no? Sí, sí. Aclaras muchas ideas. Pues justamente yo creo que mi papá se dio cuenta de que traíamos un relajo ahí, entonces al final de la prepa y final de la secundaria de mi hermano, como para manera también de generar un poco más de ingreso y ponernos un poco en paz, mi papá nos abrió un negocio justo enfrente. Yo tenía que pasar por mi hermano en la escuela y Sí. esperaba ahí unas horas a que llegara mi mamá por nosotros. Entonces, como en ese inter, yo creo que mi papá, y pues también con su visión siempre de negocios, Sí. dijo hay que aprovechar y nos abrió a mi hermano y a mí y a mi mamá, pues también parte del proyecto, una pequeña cafetería enfrente de la Ok. secundaria de mi hermano. Ok. Entonces, pues ya como que al final de la prepa yo tuve que empezar a trabajar Sí. en esa parte porque pues ya, o sea, no tenía como que otra opción. Sí. Y me acuerdo que mi papá nos compró una máquina de crepaletas. Ok. De estas Sí, que sí, pones sí. en un palito y le echas la masa como de Sí. crepas y Y le y se ponen el gira. palito jamón y Ajá, queso, exacto. Nutella o Sí, así, sí, sí, ¿no? exacto. Entonces teníamos el negocio de las crepaletas con que café, Sí. chocomil, no sé, cosas Sí, sí, así. sí. Y pues esa fue una temporada y creo que el haber tenido como ese emprendimiento, ese pequeño negocio me empezó a dar como una visión de, pues de que sí me gustaba esa parte de la atención, que me Sí. gustaba eso. Ese negocio lo quebramos mi hermano y yo inmediatamente, ¿no? Mi papá nos estuvo apoyando unos meses como para resultirlo y todo, pero pues al final no funcionó. Sí. Y bueno, ya lo tuvimos que cerrar, ya no me acuerdo ni siquiera por qué ni cuándo. Y de ahí, cuando terminamos la prepa, yo estaba muy confundida en la vida, estaba muy perdida, no sabía qué quería estudiar, no sabía a qué me quería dedicar, no me veía en, o sea, ninguna carrera haciendo Sí. absolutamente nada y de hecho no quería hacer nada. Entonces, la única cosa que a mí me interesaba era el cine, yo quería estudiar cine. Ok. Y yo le decía a mi papá, es que quiero estudiar cine, y mi papá ni siquiera me escuchaba, era como, sí, pues toma un curso o algo, y yo Sí, no, o sea, sí. yo me quiero dedicar a eso. Y pues me decía, no, o sea, no hay manera, es que eso no es una carrera, o sea, Sí. no puedes vivir de eso, ¿no? O sea, tienes que ser contadora, doctora, algo, cine, ¿no? Entonces, cuando yo era niña, una vez yo le pregunté a mi papá qué se necesita, que a mí me gustaba mucho inventar como jingles, ahora sé que se llaman Ok. jingles. Sí, como las cancioncitas. Sí, Bueno, cancioncitas como para vender sí. cosas. Así es. Y me gustaba mucho inventar comerciales. Ok. Entonces yo una vez le pregunté a mi papá de qué se necesitaba estudiar para inventarse. Me dijo, pues mercadotecnia. Hasta me acuerdo que mi hermano no sabía y me Ajá. decía, vas a ser la jefa en el mercado. Y se reía de mí y así. Sí, sí. Y y bueno, yo siempre había querido estudiar mercadotecnia porque desde niña me había quedado con esa idea, pero ya cuando en la Sí. universidad, en la prepa supe de qué se trataba eso, como que no me convencía. Así es. Y tampoco me convencía administración y tampoco... Entonces mi papá me dijo, tienes que estudiar una carrera universitaria, si no, pues estudia lo que quieras por tu cuenta, o sea, Sí. estás sola, ¿no? Sí, sí. Entonces dije, pues no estudio. Mi papá me dijo, pues no estudies, Ok. es tu problema. Entonces vinieron las vacaciones de verano, se acabó la prepa, tuvimos nuestra fiesta de graduación, todo increíble, los amigos, en el verano nos la pasamos increíble, de fiesta en Sí. fiesta, de bar en bar, sin ya responsabilidad de la escuela. Y de repente ya empieza el ciclo escolar y todos empiezan a ir a sus universidades, a Y sus tú nuevas así escuelas, y de... yo me quedé sola, ¿no? Y me quedé sola sin hacer nada, como Sí. unos meses. Estaba por cumplir 18 años y pues, o sea, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces me Sí. metí a estudiar inglés o no me acuerdo qué, hasta que mi prima me dijo, ¿por qué no te metes al banco? Ok. Entonces justo cumplí los 18 años y a los 12 días entré al banco a trabajar. Ok. Entré de cajera, me gustaba muchísimo, de hecho ese siempre va a ser mi trabajo Sí. favorito en la vida. Ok. Era un trabajo de medio tiempo, pero aunque era de medio tiempo, pues era en un banco ya, o sea, ya era algo, era un trabajo formal. Formal, Ya había así tenido es. otros tantos trabajos muy informales, Sí. siendo menor de edad, pero ese ya era un trabajo, o sea, donde yo tuve que irme a dar de alta en Sí, sí, Hacienda, sí. donde ya, o sea, no era cualquier cosa, ¿no? Y tenía que ir todos los días de traje, Ujú. y pues trataba con gente, pues ya real, ¿no? O sea, ya Así era es, la así vida es. real. Sí, sí. Y bueno, pasó todo ese semestre y empecé a ver que todos estaban estudiando, yo ya estaba trabajando. Obviamente me empezó a gustar ganar dinero, Claro. pero como era un trabajo de medio tiempo, pues yo tenía tiempo para estudiar y en el banco había un convenio para la Universidad Tec Milenio. Ok. Y te daban como una beca del 30%, entonces apliqué, me dieron la beca y le dije a mi papá, pues me apoyas.
y me metí a estudiar ingeniería industrial porque me parecía que era el plan que más se apegaba a como la parte de mercadotecnia, administración, pero no era solo administración, era como mucho más robusto. Y bueno, yo traía también ahí como varias influencias de algunas personas que me decían, no, es que ser ingeniero es mejor que ser licenciado. Sí, no, los licenciados son cualquier cosa, los ingenieros son ya, estamos hablando de otra cosa. Entonces dije, bueno, ok, y empecé a estudiar eso. O sea, no sabía bien por qué, pero cuando empecé a estudiar, me gustó muchísimo la carrera. O sea, me enamoré totalmente de la carrera y ya yo me veía como que no, en la industria, con mis botas y mi casco, y me empezó a gustar muchísimo el área de calidad. Gran parte de mi carrera se enfoca en la calidad y en procesos productivos. Y me gustó mucho la parte de calidad. Entonces yo me veía ya totalmente enfocada en la parte de calidad, trabajando en industria como supervisora de calidad, jefa de calidad, no sé. Era como lo que yo quería. Y bueno, seguí trabajando en el banco. Y entonces en el banco me empezaron a dar una formación totalmente enfocada a ventas, a relaciones públicas, a finanzas, que no tenía nada que ver con lo que yo estaba aprendiendo en la escuela. Y pues ahí fue como también bastante confuso. Esa temporada también fue porque ambas cosas me gustaban mucho. Y no había tanto espacio hasta donde mi conocimiento era en ese momento para un ingeniero industrial en el banco, que ahora sé que por supuesto que sí. Claro. ¿No? Pero en el corporativo, no en las sucursales, que era pues la visión que yo tenía. Entonces ya después me volví ejecutivo de ventas. La verdad es que me fue muy bien. Siempre me fue muy bien en el banco. Es padrísimo trabajar en un banco. Igual es algo que definitivamente sí volvería a hacer. Pero pues también era mucho estrés, ¿no? Y al final de la carrera yo ya estaba siempre casi en el hospital con colitis, gastritis, porque entre la universidad y las metas tan agresivas que te pone el banco, o sea, trabajar en un banco es muy, muy agresivo. Es muy exigente y definitivamente te tiene que apasionar, si no, no hay manera de hacerlo, ¿no? Y empecé a enfermarme mucho. Entonces, en ese tiempo yo vivía con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más, me voy a salir del trabajo, pero pues necesito que me apoyes con mi titulación y mis gastos. Todo el tiempo pues yo vivía con mi papá. Realmente es que mi aportación económica, realmente no tenía que hacer ninguna aportación económica porque pues él cubría todos mis gastos. Y me dijo, claro, sí, o sea, salte de trabajar, o sea, no tienes necesidad, o sea, no te preocupes por nada. Y ya, y justo renuncié. Y pues esa fue como la temporada yo creo que más dura de toda mi vida, pero que a la vez me llevó o me trajo hasta donde estoy ahora, ¿no? Que fue justo cuando terminé la universidad, renuncié al trabajo, me quería tomar un año de sabático, ¿no? Y no trabajar, como descansar. Y justamente cuando yo renuncié en marzo, y en mayo a mi papá lo metieron a la cárcel. Y estuvo en la cárcel durante 2 años por un tema fiscal, un tema con Hacienda en su negocio. Entonces, pues fue súper duro porque además nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces imagínate, o sea, por un fraude fiscal, pues Hacienda te incauta los bienes, te bloquea cuentas, no te deja avanzar. Y pues yo dependía 100% de mi papá y además ya no tenía trabajo, ¿no? Entonces fue bien dura esa época al inicio y sobre todo tenerme que hacer cargo de él y de mí en la parte económica, sin ahorros, sin nada, porque todo pues, lo del banco ya no existía. Pues en la casa creo que mi papá tenía 30,000 pesos en efectivo, que fue con lo que sobreviví los 3 primeros meses, ¿no? Me quedé sin coche, me quedé, o sea, pues, prácticamente en la calle. Y justamente por quedarme sin coche, empecé a utilizar como medio de transporte una bicicleta que tenía mi papá. Porque pues no tenía dinero. Entonces, digo, mi mamá me apoyaba, ¿no? Mi mamá vivía con mi hermano, bueno, vivían en otra casa, y obviamente pues sí, me apoyaban y todo, pero yo no quería regresarme a vivir con ellos, ¿no? O sea, no era algo cómodo para mí. Entonces, pues sí, me apoyaban y todo, pero pues yo tenía que moverme, ¿no? Entonces, o sea, tomé una bicicleta vieja de ahí de la casa, una bicicleta de mi papá, y la empecé a utilizar como medio de transporte. Entonces, de ahí es de donde viene todo este tema de las bicis. O sea, realmente no es porque, o sea, porque mucha gente me dice, ay, es que tú, la bici, ¿no? Es tu vida. Y no, o sea, yo antes de eso
sí sabía andar en bici, mi Sí, papá me sí. enseñó, mi mamá me llevaba a andar en bici al parque toda la vida, padrísimo, pero como en el parque, ¿no? O Sí, sea, sí, no sí, para sí. medio de transporte. Así es. Entonces, pues ya después de unos meses que yo me empecé a acostumbrar a andar en bici, empecé a conocer temas de movilidad sustentable, empecé a conocer a algunos activistas, empecé a relacionarme también con grupos deportivos y demás. Ok, Y entonces me empecé a clavar mucho como en los temas de movilidad, que me empezaron a ok. gustar mucho. Y de ciclismo urbano. Pero esa bicicleta que me quedaba muy grande, me incomodaba mucho. Y una vez fui al taller que estaba cerca de mi colonia como para ajustarle los Sí. frenos y demás, y le dije al mecánico, oye, ¿dónde podré comprar una bici? De a mi tamaño. Ajá, de mi tamaño, Claro. pero además le dije, yo quiero una bici pues con canastita, Ok, ok, de ok, estas que sí, tienen sí. el cuadro hacia abajo para poderme subir con Claro, falda, sí. como ese tipo de cosas. Y me dijo, no, pues esas bicis solo las venden en la Ciudad de México, aquí Ok. no hay. Y luego, como unos meses después, fui y me dijo, oye, acomodé como mi... Ya ves que los mecánicos siempre tienen como Sí, chácharas ahí, sí, ahí. sí, sí. Me dijo, es que acomodé todo. Y me salió una bici como la que quieres. Y me la enseñó, estaba podrida, era creo Sí, que sí. roja, no sé qué. Le dije, oye, está bien. Dije, pero ¿no se podrá pintar de rosita? Ok. Y me dijo, sí, pues se puede hacer lo que quieras. Le digo, ¿y se le puede poner la canasta? Sí. Y a ver, hazme un presupuesto y así. Me dijo, se tiene que comprar esto, esto. Y ya cuando me terminó de decir eso, yo no sé de dónde, a mí se me ocurrió preguntarle, oye, ¿lo puedo hacer yo? Y él me dijo como que, pues sí, si quieres, pues si quieres venme a ayudar, ¿no? Sí. Ok. Y ya fui y pues estuvimos haciendo ese proyecto durante unos meses Ok. y que la pintura de horno y todo Sí, ese sí, tipo sí. de cosas que yo no sabía que existían. Sí. Y ya de ahí yo empecé a andar con mi bici, que me acuerdo que además estaba súper chiquita, o sea, yo no sé cómo podía andar por toda la Sí, ciudad sí. con esa bici. Y pues ya andaba por toda la ciudad con mi bici y mucha gente me paraba y me decía, oye, está bien padre, ¿dónde te la compraste? Y yo tampoco sé de dónde, a mí se me ocurrió empezar a decir, yo la hice, ¿no? Claro. Yo las hago. Y entonces una Ah, vez pues alguien hazme me dijo, una. hazme una, Sí. véndeme una. Y yo, va. Y bueno, ya de ahí empecé a armar como un pequeño negocio en Facebook, Ok. subiendo fotitos. Era la misma bici, pero yo con una de esas de edición le cambiaba los colores. Claro. Decía, no, pues si la quieres en azul, en rojo, Sí, en sí, claro, verde. claro. Haciendo el muestrario. Sí, exacto. Horrendo, por cierto, porque ahora todavía lo tengo y digo, qué mala edición. Sí, sí. Y pues ya de ahí empecé a vender las bicis. Al inicio pues no vendía nada, se las vendía a mi familia. La verdad es que ahí mi familia pues siempre ha sido pues muy importante porque pues mi tía me dice, a ver, véndeme una, y yo no sé para qué la querías, ¿no? Sí, sí, sí. Ándale, véndeme una bici, ¿no? Luego una prima también, otra prima, un sobrino, así, ¿no? Sí. Y pues ya de ahí empezó todo y pues luego yo estaba con una de mis primas, con la que me llevaba mucho, y estábamos de que hay que poner un negocio, pero ¿de qué? ¿Pero de qué? Sí. Para ese entonces yo había entrado a trabajar a gobierno. Ok. Yo siempre había dicho que jamás trabajaría en gobierno, Sí, sí. jamás, ¿no? O sea, nunca. No me había titulado, entonces no tenía como muchas alternativas. Y la verdad es que ya para esa época no lo sabía de manera consciente, pero sí sentía que yo nunca iba a trabajar en la industria. Ok. Porque ese sueño de andar con mi casco y mis botas en una planta, sobre todo por todo lo que vi en la carrera, en prácticas, estando con mis compañeros, estando con maestros, o sea, yo me di cuenta, para mí era un mundo muy machista Ok. y muy lleno de hombres en el que yo no quería estar. Ok. Entonces yo decía, no, es que a mí me gusta más ir de traje, con medias, tacones y estar en Sí. una oficina bonita, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues ya como que era algo que inconscientemente yo había decidido, que no me Ok. iba a dedicar a eso. Sí, sí. Entonces, un día estaba con mi prima y estábamos de que hay que abrir un negocio y yo cuando estaba en el trabajo planeaba mucho como abrir este negocio. Yo quería tener un taller de bicicletas, pero que estuviera súper bonito, Ok. que fuera todo rosita y Sí, que sí. las personas que arreglaran las bicis fueran puras mujeres súper bonitas, así como pin-up girls, Ok, así, ok. con sus overoles de mezclilla y sus paliacates. Sí. Y que mientras estabas arreglando la bici o armando la bici, porque eran personalizadas, pues pudieras tomarte una malteada, un café, Ok. un pan, ¿no? Entonces, o sea, que estuviera todos los talleres, todo lo que yo conocí del negocio de las bicis en este proceso, pues eso igual un mundo de hombres Sí. y sobre todo que siempre está como muy sucio.
Ok. ¿no? Entonces, obviamente, no es el lugar favorito de una niña de 20 años Claro. ir a un taller de bicis, además de que siempre te quieren ver la cara, te tratan mal, ¿no? Digo, yo lo viví Sí, sí. y yo quería que hubiera más bicis en la ciudad, pero que las chavas no tuvieran que pasar por esas experiencias que yo tuve. Así es. Entonces, con mi prima estábamos de que vamos a abrir un negocio y eso, y yo le decía, yo no tengo dinero para abrir un negocio. Sí. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Me dieron la liquidación del trabajo donde estaba y tengo un poco de dinero, ¿qué tal si nos asociamos, nos juntamos y abrimos un negocio? ¿Pero de qué? Y yo le dije, yo tenía un plan de negocios porque me la pasaba haciendo eso todo el tiempo. Entonces, pues, obviamente ahí ya mi mente de ingeniero industrial había desarrollado procesos, manuales y un chorro de cosas. Y pues le dije, vale, vamos a hacerlo, aquí está, te presento este negocio. Ella me dijo, vale, digo, es un café, es una cafetería, pero con lo de las bicis. Entonces fue como, ok, va. Y empezamos a buscar locales. Y yo siempre, desde que estudiaba en la secundaria 3 aquí en el centro de Toluca, cuando me salía de las clases, cuando me salía de pinta, cuando iba a esperar a mi hermano, siempre me iba a Paseo Colón. Okay. Y me encantaba caminar debajo de los árboles fumando. Ya fumaba a esa edad, imagínate. Sí. Y a leer un libro, ya sabes, el olor a tierra mojada. Sí, y bueno. sí, bien rico. Sí, entonces yo decía, aquí debería de haber una cafetería, pero como esas cafeterías francesas que tienen como... las mesitas afuera y todo. Ajá. O sea, yo así me lo imaginaba. Entonces yo le decía a ella, es que tenemos que tener un local en Paseo Colón. Ahí solo hay una cafetería, o dos. Sí. ¿No? Y no tienen sus sillitas afuera, ni tienen nada de eso. Y ella me decía, ¿cómo crees que Paseo Colón? O sea, eso es inalcanzable, eso es imposible, o sea, no. Y un buen día pasamos por ahí, había un local, decía, se renta local, llamamos, preguntamos y pues justo nos alcanzaba para pagar la renta. Entonces lo abrimos y a los 3 meses ella se regresó como a trabajar en lo que ella se dedica y pues ya no seguimos siendo socias. Y pues así abrimos Remedios Bicicafé. Originalmente pues era una tienda y taller de bicis. Sí. Y pues para la parte del café, para eso mi papá estaba afuera. Mi papá, su papá y otro de mis tíos nos ayudaron a construir una barra de madera con estas maderas recicladas que también en esa época estaban súper de moda. Sí. No tenemos ni idea, creo que nunca ninguno de los 5 habíamos hecho un mueble en toda nuestra vida. Y pues estuvo rarísimo, pero bueno, lo hicimos así. Y pues ya, abrimos, fuimos a comprar, me acuerdo muy bien que yo me traje la máquina de café de cápsulas de casa de mi papá. Sí. Y fuimos a comprar unos croissants al Sam's, creo, y ya, abrimos así. Y pues ya, así fue como abrimos en 2015. Entonces, bueno, ya estás cumpliendo entonces 10 años de esto. Fíjate qué importante, pues, todo lo que hiciste desde niña y todo. La parte de la escuela, fíjate que yo también fui a la secundaria 9, a la secundaria 3. A la 3, a la 3. Siempre se peleaban. Sí, no, a la 3. Entonces, sí. Y pues bueno, también esa zona de Colón y todo, yo tengo el mejor amigo de la prepa, sus abuelos vivían ahí, ahí en Colón, precisamente Colón y Juan Rodríguez, ahí en donde está un frontón, no sé si lo ubicas. Estaba, que ahorita ya están construyendo algo, por ahí no sé qué es. Un café de cadena. ¿En serio? Entonces, es una zona muy bonita, precisamente que también ha ido creciendo. Y pues bueno, ha ido cambiando, ¿no? Un poco, porque yo me acuerdo cuando era niño, pues esa zona era como que Sanborns, y creo que había uno de helados enfrente, creo que era el Bing o algo así. Digo, hace muchos años, ¿no? Hace años. Pero ahora ya es como una zona más comercial, ya se está abriendo más, entonces pues estás en una ubicación súper buena. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre tu negocio? ¿Qué haces? ¿Exactamente dónde está? Para las personas que quieran ir allá a tomarse el cafecito, arreglar su bici. Bueno, ya no está lo de las bicis, ya de bicis ya solo tiene el nombre. Esto empezó en 2015, yo tenía el empleo, trabajé 7 años en el Ayuntamiento de Toluca. De que iba por un trabajo de 2 meses, nada más para salir adelante del bache, me quedé 7 años. Siempre he sido una persona muy estable en todas las cosas que hago, no soy una persona que esté un reto aquí, otro reto acá, ¿no? Siempre he sido así como de
periodos un poquito más largos. Entonces, también trabajar en el Ayuntamiento de Toluca me dio muchísimo crecimiento, conocí muchas personas, fue un mundo totalmente distinto. Yo venía 7 años de la iniciativa privada y para mí fue increíble trabajar ahí. Al inicio no me gustaba, después ya le agarré cariño. No sé si regresaría al sector público, sí. Pero bueno, me ayudó bastante en su momento y hasta la fecha de mis grandes amigos son de ahí del trabajo. Entonces, bueno, padrísima esa etapa, pero ya estaba yo sola, ¿no? El primer año que mi prima se regresó a chambear en lo que en su carrera, en su profesión, y bueno, sola y sin conocimiento ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Sobre todo no sabía nada de café, no sabía nada de bicis, sabía muy poco de bicis. Y pues tuve la fortuna de tener a mi alrededor gente increíble que todo el tiempo me ha estado apoyando, ayudando, y en mi equipo siempre ha estado gente maravillosa que de hecho hasta la fecha hay personas que siguen conmigo. Y bueno, juntos lo hemos estado construyendo. Es importantísimo para mí mencionar que todo esto, que bueno, yo cuento mi experiencia de vida desde mi perspectiva sola, pero todo esto no, tú lo sabes, no es algo que uno construya solo. O sea, hay toda una red de personas que dentro de sus propósitos y construyendo su vida y todo, también están aportando a todo esto que está pasando, y nada de lo que yo he hecho lo hubiera podido hacer, para empezar, sin mi familia, sin mis amigos, sin mi pareja, y sin todas las personas que han creído en este proyecto. Así es. Eso es lo más importante, ¿no? Porque de pronto para mí es muy fácil decir, no, es que yo fui, vine, subí, bajé y esto sí, pero no andaba sola. Definitivamente no andaba sola, ni aprendí absolutamente nada sola. Así es. Todas las veces que me he caído, que me he equivocado y que me he hundido, ha habido un montón de gente ahí tendiéndome la mano para salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, al siguiente año conocí a mi pareja, mi actual pareja, que es especialista en marketing, tiene una agencia de marketing y publicidad. Él ya estaba en su giro, ya tenía su empresa, y la verdad es que esa también fue como un punto clave para que mi negocio sea lo que soy, ¿no? Gracias no solo a él y su aportación, sino a su profesión y a su empresa, ¿no? A su expertise, porque creo que en las cuestiones de marketing y demás, pues nos ha ido muy bien gracias a que él lo ha desarrollado. Yo seguí trabajando. Al año 5 del negocio, el negocio iba muy mal. Yo no le prestaba atención, a veces no podía abrir, a veces no podía ir. En el trabajo empecé a crecer, entonces empecé a tener mucha demanda en mi trabajo, no le podía poner tanta atención al negocio. Y al final, pues, terminó quebrando. Yo no sabía en ese momento nada de café, de lo que sé ahorita. Para mí vender café era ir al supermercado, comprar una bolsa del gourmet, no sé qué. Ponerle una maquinita y vámonos, ¿no? Luego ya me enseñaron a hacer los expresos con una maquinita y demás. Igual unas personas súper importantes que de hecho somos competidores, pero bueno, sí, tengo que reconocer que ellos fueron los primeros que me enseñaron. Cuando nosotros llegamos a esa calle, solamente había, bueno, Sanborns, obviamente, y 3 cafeterías más, de las más grandes que llevan muchos años ahí. Después de que nosotros llegamos, que fuimos como la 4ª cafetería que estaba en esa cuadra, bueno, eso fue hace 10 años, hoy somos 18 cafeterías en esa cuadra. O sea, se volvió un corredor de cafeterías locales importantísimo, que le genera muchísimos empleos y sobre todo una derrama económica muy fuerte al ayuntamiento, al gobierno local. Y además de que hicimos que la calle se convirtiera en lo que es hoy en día Paseo Colón. Hay otro momento muy coyuntural en esta época, que fue en una de las administraciones en las que yo trabajé, la creación de la ruta recreativa de los domingos, que cierran la calle que además. Camina en bicicleta. Y eso también favoreció muchísimo a que todos los comercios pudiéramos florecer, pudiéramos crecer, y sobre todo a que impulsáramos esta utilización del espacio público recreativamente para todas las familias que lo pueden disfrutar hasta hoy en día. Así es. Es más, hoy hay un evento grandísimo en esa zona, porque se ha convertido siempre ha sido como para festejos, pero la manera en la que se toma el espacio público hoy en día y en que la gente circula y en que los comercios se están desarrollando, pues ha sido todo gracias a los comercios que estamos ahí, a los emprendimientos que empezamos a surgir ahí, ¿no? Así es. Bueno, al año 5 definitivamente yo había quebrado, y justamente hablando con mi pareja, le dije, bueno, es que voy a cerrar el negocio porque
Ujú. Cada mes tenemos que estar poniendo dinero para la renta, para los empleados. Sí, eso es bien difícil. Entonces, es mi sueño, me encanta, me fascina, pero no lo sé hacer. No, Sí, y no sé por dónde, hicimos un montón de estrategias, remodelamos, cambiamos esto, y no, o sea, no se podía. Pero pues yo tenía como una visión muy sesgada respecto a la calidad específicamente del café, ¿no? Si Ok. quería vender café, bueno, pues no iba por buen camino definitivamente. ok, Entonces, pues ocurrió algo bien curioso, que había un local del otro lado de Colón Sí. que no estaba desocupado, entonces yo busqué la manera de contactar a las personas, les pedí que me rentaran ese espacio, que para mí iba a ser como más conveniente porque estaba más cerca de la zona de acción. Hoy en día Ok. todo Paseo Colón está muy movido, pero Sí, hace sí, sí. 5 años en la cuadra donde yo estaba no pasaba un alma. O Sí, sí, sea, sí. Sí estaba el no. banco y... No, es que yo estaba ya llegando a Toyocan. Ah, Y ok, del lado ya, ya, derecho, ya. donde no hay estacionamiento. Ok, ok. Entonces estaba súper complicado. Sí, sí. Entonces, después de una serie de negociaciones, logramos cambiarnos de local. Ok. Esto fue porque, aunque yo había decidido cerrar el negocio, o sea, cierro el negocio y todo, y a mi pareja se le ocurrió decirme, ¿por qué no renuncias al trabajo, corres a tus empleados Sí. Y lo haces tú. y lo haces tú? O sea, y lo que Claro. les pagas a ellos te lo pagas a ti, Así es. pero estando tú en el negocio vas a hacer que crezca. Claro, claro. Entonces le dije, ¿y si no funciona? Sí, Me dijo, sí, sí, sí. hay una gran probabilidad de que no funcione. Así es. Me dijo, vuelves a buscar otro trabajo. Y yo a ese momento sabía que el trabajo de oficina, que pues estaba bien y todo, no era algo que me apasionaba. No era tu Y sueño. no era mi sueño. Y Claro. no iba a ser mi sueño nunca. Sí. Entonces, pues me costó varios meses, pero tomé la decisión y pues di el Sí. salto de fe. Sí. Renuncié al trabajo y me fui a dedicar 100% al negocio, pero justo en ese momento, el día que yo renuncié, te lo juro que el día que yo renuncié, al día siguiente me habla una amiga y me dice, oye, ¿no quieres poner? Hay un local aquí en el centro, en un espacio, Ok. a muy buen precio, y me están invitando a que invite a algún proyecto, ¿no quieres Sí. poner un café acá en el centro? Y también hay un espacio en Valle de Bravo y así, entonces fue como, ok. Entonces yo renuncié y al día siguiente ya estábamos remodelando Colón, Ok. que fue como un negocio nuevo, Sí. Valle de Bravo y en el centro de Toluca. Órale. Entonces abrimos las 3 al mismo tiempo. Ok. Hicimos la inauguración en octubre del 2019 del centro, luego en diciembre de Valle de Bravo, Ajá. y a finales de enero reinauguramos La de Paseo Colón. Ok. Con un rebranding completo, cambio de identidad, cambio de colores, ya hicimos como el menú más estudiado y sobre todo nos acercamos a una empresa que nos trajo el café, nos dio Ok. la máquina de café, o sea, te dan la máquina, bueno, te la rentan Sí, sí. y te capacitan Ok. para vender café de especialidad, café, pues ya, café. Así es, sí, sí. Y pues ya, salimos con ese nuevo modelo. Inauguramos Paseo, nos empezó a ir muy bien, inauguramos Paseo Colón en febrero, 27 de febrero me acuerdo perfecto, del 2020. Sí. Fue un súper éxito, los primeros días tuvimos muchísima gente, teníamos filas, teníamos reservaciones, a la gente le encantó y fue como un momento muy muy bueno porque también ya habían abierto otros cafés muy buenos ahí alrededor, Sí. entonces la zona ya estaba ubicada como una zona de cafés. Sí. Y pues abrimos el 27 de febrero del 2020 y el Súper. 21 de marzo del 2020 Se cerró todo. cerramos todo. Sí. Y las 2 nuevas sucursales estuvieron cerradas 11 meses, totalmente Ok. cerradas. Y esta pues estuvo solo para llevar casi 2 años, ¿no? Ok. Entonces ya te imaginarás Sí. lo duro que fue, Sí, sí. lo endeudada que estaba. Sí. Con el SAT, con la renta, con los proveedores, Sí. con todo, ¿no? Entonces fue súper duro, estuvimos a punto de quebrar, pero teníamos muchas bicis. Ok. Y justo en la pandemia, no sé si te acuerdas que fue un boom de andar en bici. Sí. Entonces vendimos todas las bicis que teníamos y la verdad es que nos ayudaron a sobrevivir. Sí. Desde que pasó eso, ya no hemos logrado como volver a invertir. Ok. Quitamos el taller porque empezamos a tener muchos problemas con los mecánicos, no conseguíamos a alguien de confianza, Sí, sí. nos robaron la herramienta en la Ok. pandemia, nos robaron piezas, nos robaron como cosas que teníamos ahí. Sí.
Y fue bien duro, fue una temporada muy dura. Definitivamente tuvimos que cerrar completamente el taller de bicis. Y ya, pues ya no tenemos bicis, Okay, ya no okay, sí, vendemos sí. bicis. Pero bueno, para mí es el segundo momento en mi vida que la bici me salvó la vida. Sí, La primera vez fue cuando me quedé sin coche y la segunda vez fue cuando nos quedamos sin nada. sí, Y bueno, pues desde ahí hemos estado trabajando súper duro. Luego viene otro momento súper duro en mi vida que mientras yo estaba trabajando en la cafetería me corté con un cristal la mano okay, en plena pandemia, diciembre de 2020. okay, Y me fui a urgencias y, en el Florencia ujú, y llegando ahí vi como 2 personas se murieron ahí, ¿no? okay. En plena pandemia Por el COVID. de COVID. Ujú, No me pudieron atender, me pusieron una gasa y ya, bye, unas puntadas. sí, Y me acuerdo que vino Navidad, Año Nuevo, porque fue en pleno diciembre. sí, Y en enero, ya a mitades de enero, que ya se me habían caído los puntos y demás, yo me di cuenta que no podía mover mi dedo. okay, Entonces fui al doctor y me dijeron, te está roto tu tendón. okay, ¿Y cuándo fue esto? Hace un mes y medio. Tu tendón ya está a la mitad del okay, brazo, hay que hacer una cirugía okay, plástica reconstructiva. Fue muy impactante para mí quedarme sin la movilidad de mi mano. Después me operaron hasta el 21 de marzo y cuando salí de la cirugía yo no podía sostener mi celular con la mano. okay, Me tardé más o menos 2 o 3 meses en poder recuperar la fuerza de mi mano sí, y más de 1 año y medio en terapia para recuperar la movilidad y la funcionalidad total de la okay, mano. Entonces todo ese tiempo no pude trabajar. sí, Todo ese tiempo no podía ni sostener la jarra de la leche para sí, hacer sí, el sí, café. Entonces fue muy duro al inicio, pero gracias a ese momento también fue que yo me acerqué 100% a la parte del café. Me puse a estudiar como loca, me metí a todas las certificaciones que existían y demás. Y me empecé a enfocar muchísimo en la calidad del café. Y descubrí que era algo que también realmente eso era lo que me apasionaba. Más que la okay, comida, más que las bicis, más que sí, muchas cosas, pues el café fue como algo, y es algo que definitivamente me apasiona muchísimo. Entonces, pues ya empecé yo a capacitar a las personas, empecé como a meterme mucho en esa parte que pues había sí, desconocido durante mucho tiempo. Y pues ya súper, realmente perdí como toda la experiencia de estar en la barra. Después ya recuperé bastante y ya sí, puedo estar en la barra. Pero sí fue mucho tiempo que no pude trabajar al 100, entonces me enfoqué totalmente en la parte de catación, en la parte de calidad, en la parte de los okay, procesos. sí, sí, Y bueno, luego pues ya poco a poco las cosas se han ido recuperando okay, y pues me he seguido especializando en temas sensoriales de café y cerveza, que okay, también era algo que desde que abrí siempre había sido como la idea de tener cerveza, café y bicis. okay, Me metí muchísimo al tema de la cerveza y pues ya me metí a estudiar 100% súper, eso y ahora pues abrí como esta sección del negocio en la que he estado apoyando a otros emprendedores, okay, tanto en la parte de capacitación como en la parte de consultoría okay, y también ayudando a muchas personas con esta parte sensorial y por supuesto compartiendo las experiencias sensoriales que hacemos con café y cerveza, que en este momento creo que han sido pues una parte del negocio muy bonita que me ha dado la sí, oportunidad de conocer a muchísima gente así es, y que me ha dado la oportunidad de adentrarme al mundo sobre todo de las ciencias sensoriales, del mundo de la cerveza y del mundo del café. Y bueno, también gracias a eso he podido viajar a muchos lugares, he tenido la oportunidad de estar en muchos, pues sí, como convenciones, competencias, festivales y demás, tanto de café como de cerveza. Y pues ahora el negocio está 100% volcado como a la parte de calidad en café y en cerveza, obviamente también en los alimentos, sí, solamente que en los alimentos todavía vamos un poquito, pues un poquito más bajo, digamos, okay, porque al final no tenemos un restaurante, ¿no? sí, 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 Sigue siendo una cafetería. okay. Fíjate que precisamente ahorita que comentas todos estos cambios, cómo, pues bueno, te has sabido adaptar, ¿no? También
pues yo creo que a las circunstancias, porque muchas veces nos sucede algo, así como a ti te han pasado, como bien comentas, 1, 2, 3 situaciones que probablemente a muchas personas nos hubieran tirado, pero bueno, es ir buscando la manera en cómo te adaptas, cómo pues dices, pues vendo mis bicicletas, pero no voy a cerrar el negocio, ¿no? Vamos a continuar y pues gracias a eso el día de hoy, pues no solamente llevas tu negocio, sino también les estás ayudando a otros emprendedores, ¿no? Que esto es padrísimo. A mí me encanta también toda esta parte del emprendimiento. Quisiera hacerte una pregunta sobre el tema del cambio de la administración pública, pues a tu negocio, ¿no? Porque así como tú, hay muchas personas, yo también estuve en ese lugar igual, pues, ¿qué te puedo decir? Unos 13 años, más o menos, 13, 14 años, donde combinas o intentas combinar el servicio público con tu emprendimiento. Y pues eso te corta inspiración, te corta capacidad, te corta muchas cosas que hacen que tu emprendimiento pues no florezca, ¿no? Precisamente porque pues no me acuerdo cómo va la frase, pero dicen quien sirve a 2 amos con uno falla, ¿no? Sí, claro. Algo así. Entonces, digamos, tú estuviste pues estos 7 años en el servicio público combinado con tu negocio. ¿Cómo es llevar una vida? ¿Qué es lo complicado de llevar una vida con las dos cosas al mismo tiempo? Pues sí, es bastante complicado. Yo creo que eso fue como un punto clave por el cual tal vez mi desarrollo en el sector público no fue tan grande como yo hubiera querido, como me hubiera Sí. gustado desarrollarme. Ni en el negocio. Y ni en el negocio, Sí, justo. sí. Porque tener un negocio, como siempre dicen, es muy demandante, es Sí. esclavizante totalmente. O sea, un negocio es un bebé para toda la Así vida, es. ¿no? Y cuando tiene 5 años, pues vuelve a ser bebé y son ciclos que se van repitiendo Sí. conforme va creciendo, conforme vas avanzando. Y la cuestión es que nadie te prepara para ello, independientemente de que tú tengas una formación profesional en el área de negocios, en el área administrativa, de marketing, lo que sea, incluso en el área de emprendimiento. Nadie te enseña cómo vas a afrontar todos estos procesos que tienen que ver con el crecimiento del negocio cuando estás creciendo. Y es algo que vas aprendiendo sobre la marcha. Y si tú creías que sabías de finanzas, pues cuando tú, no es lo mismo que en tu negocio estés facturando, no sé, 1,000 pesos, a que luego ya facturas 10,000, ¿no? Entonces, no es lo mismo administrar un negocio de 20,000 pesos al mes que un negocio de 100,000 pesos al mes o de millones de pesos al mes, ¿no? Que todavía no lo sé, ¿verdad? Pero, pero algún día... tener esos problemas. Tener esos problemas, sí, justamente. Sí. Entonces tienes que ir aprendiendo y te tienes que capacitar. Y no solamente tienes que estar en el negocio, sino que tienes que estudiar. Así y es. todo el tiempo tienes que estar aprendiendo y todo el tiempo te tienes que estar capacitando. Y no es lo mismo liderar un equipo de 2 empleados informales que de repente tener una plantilla de 20 trabajadores ya con seguro social. En la formalidad. Y ese proceso de llevarlo a la formalidad y administrar toda la carga social y fiscal que implica Así eso, es. y además de recursos humanos, Sí. es algo para lo que nadie te prepara. Así es. Tienes que aprender. Obviamente esto implica tiempo. Y Claro. ese tiempo y esa atención y esa intención y esas ganas se las dejas de dedicar a tu trabajo. Así es. Entonces en tu trabajo lo haces mal, obviamente no vas a tener crecimiento, tu jefe te va a estar regañando, te van a empezar a relegar, es parte. Creo que hay personas que sí tienen la capacidad a lo mejor de hacerlo, no lo dudo, Sí. pero no todas las personas podemos. Claro. Porque además, pues también es que estás dispuesto a sacrificar los domingos familiares, Yo ya no. Yo sé que hay personas importantísimas de negocios que me han inspirado, que admiro y que dices, no, este cuate está todo el tiempo aprendiendo, en coaching, en no sé qué, y mira, hasta los domingos trabaja y todo. Yo ya no. Yo ya no estoy dispuesta a hacer ciertos sacrificios. Tal vez antes sí, pero ahora ya no. Lo principal es que no estoy dispuesta a sacrificar mi tiempo con mi familia. Eso es y conmigo misma. Ese tiempo para mí es sagrado. Entonces, me decía un amigo, pues sí, pero así no te vas a hacer millonaria. Pues tal vez no. Claro. Tal vez no lo haga. Entonces, creo que
el tiempo y la atención, cuando le quieres ofrecer calidad a algo, tiene que estar muy enfocado. Así es. Y si quieres ser un excelente trabajador, lo puedes ser, pero tienes que entregar tiempo, capacitarte, crecer y entregar tu energía a eso. Y sí, definitivamente, si partes eso en dos, pues estás a la mitad acá y a la mitad allá. Así es. Y las así cosas es. te van a salir no mal, pero sí, a la A mitad. la mitad, exacto. Exactamente. Sí. Así es. Para mí es así. O sea, a lo que le entregues el 100% te va a dar resultados del 100%. Claro. Y bueno, pues creo que en donde esté tu pasión es en donde no te va a costar trabajo entregarle el 100%. Así es. Pero si este trabajo que estás haciendo no es tu pasión, no te llena, no te hace vibrar, ¿no? Sí. Pues no hay manera de que lo puedas hacer al 100%. Lo vas a hacer siempre al 60, al 80 y pues Así eso es. vas a tener de resultado. Y tampoco está mal, ¿eh? Claro. Tampoco está mal. Yo no soy de esas personas que todo el tiempo dicen, no, da el 1000%. Sí, sí, La verdad sí. es que no soy así, nunca he sido así. Y bueno, siempre algo que les digo a las personas, yo jamás he leído un libro de negocios, Ok. de estos de padre pobre, Sí, jamás, sí, sí, sí. jamás he leído ni leería. De pronto en los como estas reuniones de networking y demás, Sí. de repente es de, oh, ya leíste, o como dice el autor, no sé Sí, qué, sí, sí. yo siempre soy como de, Sí, no, sí. ¿Quién sabe de qué no están sé de qué hablando? me hablas. Sí, Pero sí. para mí ha sido la forma de aprender a través de la capacitación. Oye, Claro. a ver, yo vendo esto, pues voy a ser experta en esto que vendo, pero ¿qué crees? También trato con seres humanos. Así es. Y aunque en la universidad llevé liderazgo, capital humano, administración del capital humano y demás, Sí. la vida real es bien distinta. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer para liderar un equipo de 20 personas o 30 personas, o lo que conforme ha ido creciendo? Sí. De la manera más óptima y sobre todo dentro de la legalidad, ¿no? Así Porque es. también hasta eso tienes que aprender. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, para mí ha sido eso, ¿no? Capacitarte en tu negocio, aprender y también saber admitir cuando ya no está dentro de tu entendimiento. Claro. Como en mi caso, por ejemplo, la parte financiera, ¿no? De pronto Sí. ya es, sobre todo desde la parte fiscal, o sea, es algo Ok, que sí, yo, claro. no es mi área. Así es, así es. Entonces yo me enfoco 100% a mi área, que es el café, y alguien más se encarga de... Claro. Y un experto se encarga Claro, de, claro, claro. de la otra parte, Así ¿no? es. Y yo creo que pues cada persona precisamente tenemos nuestra, pues nuestra vocación, nuestra línea, ¿no? Entonces es totalmente válido. Digo, hay un momento en el que, digamos, tú como dueño de negocio, de un emprendimiento de cualquiera que sea, pues a lo mejor terminas haciendo todo, ¿no? Me decían en una capacitación, el CEO, ¿no? Que me dicen el Chief Everything Officer, ¿no? El Sí. que hace de todo. Sí. Entonces, sin embargo, pues bueno, también conforme vas creciendo y a lo mejor hay ciertas cuestiones que se van saliendo un poquito, como lo comentabas, de tu capacidad o de lo que tú estás preparado para hacer, pues puedes ir buscando personas que son expertas, ¿no? Puedes buscar un despacho de contadores, la agencia de marketing, cuestiones que te pueden ayudar para que tu emprendimiento crezca y que tú te enfoques en lo que tú sí sabes hacer, ¿no? En lo que tú eres experto, tal vez si tú eres experto en el tema del café, de la cerveza, etcétera, pues enfócate en eso y que el experto en impuestos, pues haga los impuestos, ¿no? Claro. El experto en marketing digital, etcétera, pues que haga lo que tiene que hacer. Y quisiera hacerte una pregunta sobre lo que comentabas, ¿no? Como ir buscando, pues, tus metas o qué tanto estás dispuesto a sacrificar tu vida personal por tu negocio. Me queda claro que hay personas que te dicen, no, pues es que la suerte se reparte a las 6 de la mañana, ¿no? A las, no sé, gánale al sol, etcétera. Sí. Cuestiones de estas. Sin embargo, pues no todos somos iguales, ¿no? O sea, hay personas que tú dices, yo sí valoro dormir mis 8 horitas. A lo mejor hay quien duerme 4 y rinde todo el día. Felicidades. Pero cada quien tenemos nuestra propia percepción, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué es el éxito para ti? ¿O qué sería el éxito? Pues yo creo que siempre relacionamos el éxito al obtener, tener, lograr, alcanzar. Sí.
pero nunca consideramos la parte de cómo tú te sientes. Claro. ¿Cuántas veces no hemos hablado entre emprendedores, empresarios y demás de que sí me está yendo muy bien el negocio, ya logré esto, oye, ya me compré otra propiedad, ya cambié de coche, ya me fui de viaje, ya tengo lo que siempre soñé a nivel material y no me siento satisfecho? Claro. Y es más, tengo a mi familia, pero no me siento completo porque siempre quiero más. Vivimos en un sistema que nos obliga a siempre estar buscando más y queriendo más y produciendo más y que al grado de que el día que no estás produciendo te sientes culpable, te sientes mal y cuando duermes 9, 10 horas dices soy un holgazán y mi empresa no va a triunfar porque soy una persona muy floja. Así es. Entonces, en los últimos años yo he tenido muchas veces esas sensaciones de que no, es que, o sea, tengo un negocio, pero ya tendría 10 si me levantara a las 5 de la mañana con los del club de las 5 de la mañana y no lo hago. Entonces, esta parte de cómo te sientes, insatisfecho, culpable, no suficiente y todo, que si recordamos a nuestra infancia y demás, pues mucho va a venir de ahí, lo sabemos. Así es. Creo que para mí el éxito sería estar en un punto en el que yo me sienta suficiente, no culpable y tranquila. No satisfecha, porque no sé qué es eso. No sé cuándo me podría sentir satisfecha de que digo, ya logré lo que quería. Creo que nunca lo voy a lograr. Claro. Creo que, y el día que lo logre, voy a querer algo más y voy a estar metida en otra cosa y voy a estar aprendiendo algo nuevo y voy a estar creando cosas nuevas y todo el tiempo, y nunca voy a estar satisfecha y nunca voy a creer que lo hice bien. Claro. Porque el día que lo haga bien voy a quererlo hacer mucho mejor o mucho más. Así es. Pero los días que también para mí el éxito no es lineal ni es constante. Son estos momentos, ¿no? Como la felicidad. Sí. La felicidad pues no es diario, ¿no? Son momentos y son... Entonces, para mí el éxito definitivamente es sentirme suficiente, sentirme cómoda y sobre todo sentirme agradecida. El día que yo deje de sentir agradecimiento por la vida, por lo que tengo, por lo que soy, por lo que he construido, yo creo que ahí es cuando ya fracasé totalmente. Pero cuando cada mañana me levanto y puedo decir gracias por una lista de cosas, lo que quiera que sea, creo que para mí eso es sentirse exitoso. Y no pleno, no, porque eso para los emprendedores y para los empresarios creo que no existe. Así es. Ni va a existir, pero el sentirse agradecido y el sentirse suficiente y el sentir que estás creando, creando valor y que sigues creando, creo que para mí eso es bastante. Súper. Fíjate que pues definición tan padre me acabas de dar, porque pues digamos, estás hablando cómo mantenerte como estable, pero sin llegar a un punto donde te frenas, ¿no? Sino siempre ir buscando más y todo, y eso habla de esa hambre de crecer, pero no desmedidamente, tampoco sacrificando tiempos familiares, cosas de esas, ¿no? O sea, como ir creciendo a tu paso, pero sin detenerte nunca, ¿no? Entonces eso está padrísimo. Y eso me lleva precisamente a que platiquemos ahora sobre el emprendimiento. Porque justamente yo, por ejemplo, tengo un amigo que está en Estados Unidos, que él precisamente ya hizo crecer su negocio, ¿no? Y como yo me dedico actualmente también al tema del emprendimiento, ayudarle a otros emprendedores pues a crecer, a abrir sus negocios, etcétera, esta persona me dice, es que mira, a mí mi negocio, yo tengo claro que en 5 años lo voy a dejar, porque me voy a dedicar a otra cosa. Y entonces él también tiene como su agencia de consultoría, donde les da consultoría a otros emprendedores. Entonces, justamente ahora en junio vamos a hacer un seminario entre los dos. Somos competencia de negocio porque los dos nos dedicamos a lo mismo. Y me llamó mucho la atención cuando tú hablabas de tu competidor del café, ¿no? Que dices, bueno, tengo que admitir que él me ayudó en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo bonito de que, aunque te dediques a lo mismo,
siempre te puedes apoyar, ¿no? Claro. Y que esa es la filosofía, de hecho, de Emprende Más, que es pues nuevo emprendimiento que tengo yo para poderles ayudar a más personas. Y pues bueno, compartir conocimientos, compartir experiencias, ayudarles a personas que a lo mejor, si a ti te costó 5 años aprender esto, pues tú puedes ayudarle a que lo aprenda en meses, ¿no? O Claro. semanas. Entonces, qué bueno que también te dediques a esto, y quisiera preguntarte un poquito más de qué se trata, porque, pues como te comentaba, yo estoy colaborando con otra persona en Estados Unidos que se dedica a lo mismo y pues buscamos la manera pues él por su lado, yo por el mío y de repente los juntamos, ¿no? Como para llegar a más personas. En este sentido, ¿de qué va? ¿De qué va esta parte, ¿no? De ayudarle a emprendedores. Pues justamente cuando yo ya llevaba como un cierto camino recorrido, muchas personas en este camino han venido a decirme, oye, es que ¿cómo hiciste esto? Es Sí. que, oye, voy a abrir mi pequeña cafetería y quisiera saber si me recomiendas tal máquina o tal cosa. Sí, Entonces empezó a haber como muchas ideas así, las empecé todas a juntar y dije, bueno, esto tiene valor, hay que crear valor con ello. así es. Y si puede crear valor, ayudar a crecer al gremio Sí, y además lo puedo convertir en un negocio, pues qué mejor, ¿no? claro. Y así fue como empezó. Al inicio eran como consejos gratis, Sí, ahora ya sí, es sí, como sí. un paquete completo de consultoría Claro. de lo que yo sé hacer. O sea, me queda claro que hay cosas que yo no sé hacer. Sí, sí, Y me sí. queda claro que hay negocios mucho más grandes que el mío Sí, que están como en otro sector y en otro renglón, por así decirlo. sí. Entonces, todo ha sido como muy local. De hecho, la marca apenas estoy por formalizarlo este año. Ok. Es un proyecto para este año. Ok. Todo ha sido como muy personal, muy de boca en boca, muy Sí. así. Igual a través como de estas redes, de Sí. estas relaciones. Y he tenido la oportunidad de apoyar a varios emprendedores a las aperturas de sus negocios. Y bueno, pues hay personas que saben que me dedico a eso y me han estado llamando. La idea es que este proyecto ya vea la luz formal y oficialmente a partir de este año, con una serie de estrategias también que estamos desarrollando. Y se trata, para mí, el principal objetivo es pues crear crecimiento en este gremio que es súper importante. Y no solo en este gremio, sino en nuestra ciudad. Para que, como decías, todo esto que yo viví, todo este camino que recorrí, que para mí fue bien largo y a lo mejor alguien más, como dices, lo pudo haber hecho mucho mejor, mucho más rápido, pues pueda dejar al final un significado en la comunidad, ¿no? Yo no pienso como en una forma de impactar al mundo, cambiar al mundo, que al inicio sí era un poco el objetivo, poniendo bicis en la calle, porque yo pensaba que poniendo más bicis en la calle la movilidad iba a cambiar y se iba a acabar el smog, la contaminación y sobre todo la violencia vial, que hoy en día sabemos que al contrario ha incrementado muchísimo. Sí, sí. Entonces, yo ya no estoy peleada con esto y ya no estoy peleada con que no, ya sé que no voy a poder cambiar al mundo, que sí era algo que idealistamente en mis 20s quería hacer. Sí. Hoy sé que no es así y de hecho sé que este negocio que hacemos genera bastante explotación de recursos naturales, pero creo que si lo volvemos algo consciente y si lo volvemos como si lo convertimos en no solamente un negocio, sino en una manera de crear comunidad y de crear paz en nuestra sociedad, Así es. sí puede crear una huella muy grande en el mundo. No es la primera industria ni el primer gremio que se une para dejar huella en el mundo. Y creo que en el momento social, político y económico en el que estamos viviendo en este momento en nuestro país, nosotros como ciudadanos tenemos que apoyarnos, tenemos que estar juntos y tenemos que crear valor juntos en nuestros diferentes sectores. No importa si son muy grandes, como los grandes empresarios, o son pequeñitos, como en el caso de los emprendimientos en el nivel en el que yo estoy. Así es. Pero creo que si nos unimos como ciudadanos, como comerciantes, como emprendedores, como empresarios, sí vamos a poder crear una red de apoyo que creo que en este momento es lo único que nos puede ayudar, porque claramente no hay nadie más, estamos solos en el mundo. Así es, sí. Y si queremos crear realmente algo impactante, va a tener que ser uniéndonos. Así es. Y fíjate que justo qué bueno que comentas esto, porque
en las reuniones que hemos tenido entre emprendedores y todo, yo lo primero que les digo es eso, ¿no? No estás solo, porque muchas veces tu misma familia no comprende lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor como ellos no lo han vivido, muchas veces tampoco tienen las herramientas para poderte apoyar, ¿no? Entonces, muchas veces te hacen comentarios que a lo mejor en vez de alentarte a seguir, etcétera, etcétera, echarte porras, muchas veces a lo mejor hasta llegan a desanimarte sin la intención de hacerlo, ¿no? Muchas veces a lo mejor es con la intención de protegerte, que no vayas a cometer algún error o que no vayas a hacer esto o lo otro, pero tú dices, oye, yo lo que estoy buscando es alguien que me esté echando porras, que me diga, mira, no importa que te quedes como te dijo tu pareja, ¿no? No importa, si no funciona, pues buscas otro trabajo, ¿no? Entonces, siempre tener estas personas que te alienten a seguir adelante, pues arriesgando la parte económica, arriesgando hasta tu salud, etcétera, solo lo vas a encontrar con otros emprendedores, ¿no? Entonces, como bien lo comentas, ir creando comunidad creo que es lo que va a ayudar a que más emprendedores sigan creando empleos, porque también es importante decir que el 70% de los empleos en México los crean los emprendedores, ¿no? Entonces, digamos que son cifras que muchas veces no sabemos o no conocemos. Las personas que estamos en esto, pues bueno, decimos, oye, nosotros estamos moviendo la economía, ¿no? A lo mejor hablamos de empresas gigantescas que tienen 10,000 empleados, 15,000 empleados, pero a lo mejor hay 5, ¿no? Pero emprendimientos hay 5,000, ¿no? Que tienen 3, 4, 5 empleados, 10 empleados, 20 empleados, etcétera, ¿no? Entonces, pues también poner a disposición los recursos que tenemos en Emprende Más, pues para colaborar, pues ahora sí que en lo que podamos hacer sinergia. Y te quisiera preguntar también, porque sé que tú haces networking, pues también en algunos grupos. Entonces, ¿les recomiendas a los emprendedores que se unan a grupos, que hagan networking? ¿Y de qué manera les puede ayudar a su negocio? Mira, yo al inicio, bueno, hace tiempo conocí algunos grupos de networking y me quedé sin ganas de continuar en ese tipo de grupos. Me desesperaba mucho como ciertos mecanismos y el conocer personas que todo el tiempo están empoderadas, optimistas y felices, sí. Diciendo que vamos a producir y vamos a levantarnos a las 5 de la mañana y vamos a, o sea, para mí no era. Sí. Pero he conocido grupos que se adaptan más a mi forma de ser, que se adaptan más a mi forma de pensar y a mi forma de hacer negocios. Y en los que me siento cómoda. Entonces, sí lo recomiendo. Creo que el networking es algo que naturalmente hacemos como seres humanos. No es necesario unirse a un grupo para hacerlo. Pero sí hay que hacerlo como moderadamente también, porque creo que fastidia mucho a la gente, emprendedores o no, el tener a alguien todo el tiempo de, no, es que, ¿por qué no emprendes? ¿Por qué vamos? Tengo una idea de negocio. Y como con este empuje, creo que de repente puede ser fastidioso para algunas personas, depende del momento de su vida en el que estén. Sí lo recomiendo, pero más allá de estar en grupos de networking o lo que sea, lo que recomiendo pues justamente es tejer estas redes sociales a través de la creación de comunidad en tu gremio, en tu sector, en tu ámbito, y pues empezando por tu familia, ¿no? ¿Cuántas veces no somos súper exitosos en nuestras vidas sociales con grupos, mis amigos del golf, mis amigos del desayunito de acá, mis amigas las de acá, pero pues con la familia ni me topo, ¿no? Así es. Entonces creo que lo importante pues es ir tejiendo esas redes, pero redes sólidas, y no es necesario que sea en un grupo y no es necesario que sea muy grande, pero que sea sólido y sobre todo que sea real, que sea conciso y que sea una red en la que existe esta reciprocidad, en la que tú también puedes aportar y también pues recibes. Creo que si alguien tiene esa visión, puede estar en grupos de networking o en los que se sienta cómodo y vayan con sus valores individuales, o no. O sea, realmente no lo veo así como tan necesario. Fíjate qué bueno que comentas esta parte de dónde te sientes cómodo, ¿no? Porque precisamente pues hay grupos de networking
o sea, para todos, ¿no? Sí, Unos claro. donde a lo mejor te obligan casi, ¿no? A vender, a esto, lo otro. A lo mejor hay otros más, como más tranquilos, donde a lo mejor, te sientes más cómodos, los que son como el super ejemplo, ¿no? De 5 de la mañana ya estoy dándole con todo y ya fui a hacer ejercicio, ya esto, ya lo otro, ya tuve mi primera reunión o lo que sea. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué significa para ti o más bien, qué tanto influye en ti el entorno en el que te desenvuelves, ¿no? Porque también muchas veces pues vamos cambiando como de entornos donde pues a lo mejor en la universidad y todo pues el entorno son los amigos con los que te vas de fiesta, luego a lo mejor entras en el banco y entonces te juntas con puros financieros y luego entras al servicio público y es con pura gente que se dedica también al servicio público y vas como cambiando de entornos, ¿no? Entonces, como emprendedor, ¿es importante que tu entorno también sea de otros emprendedores? Sí, definitivamente es muy importante. Yo en los últimos años me he sentido un poco como relegada en Ok, varios de estos grupos de sí, diferentes amistades, de diferentes épocas, precisamente porque pues el estilo de vida es distinto. Tus sí, tiempos, tus horarios, tus metas, tus gustos van muy volcados hacia lo que es el negocio, porque al sí, final del día el negocio, en un emprendimiento el negocio eres tú. así es. Entonces, es importante que ir creando estos entornos en los que las personas puedan comprender esa parte y Ok, puedan entender tus tiempos y puedan entender tus necesidades, de pronto hasta para conversar, ¿no? sí, Y que te puedan escuchar y que te puedan entender. Porque hay muchos amigos de otros entornos que sí te escuchan y todo, pero es como de, "Meh". sí, O de pronto te dicen cosas de, oye, ¿por qué no intentas esto? Y es como de, no, es que no se puede, ¿no? sí, Pero sí, por esa razón creo que es muy importante tener en tu entorno personas también a quien seguir, ¿no? sí, Que te puedan influir así y que es, te puedan brindar, pues sí, crear valor en las conversaciones, que te así puedan es, escuchar y que puedas también tener como aprendizaje, así es, ¿no? No solo eso, pero sí que puedas estar como compartiendo y sí. pues crear valor juntos, justamente. Sí, fíjate que justo ahorita que comentas esta parte de cómo, yo lo entiendo que es como hablar un poquito como el mismo idioma, ¿no? Ándale. Que tienes como los mismos problemas, pues estás viviendo cuestiones similares, ¿no? Porque tengo una persona cercana que me dice, es que yo ya con estas personas ya no puedo platicar, o sea, porque Ya yo no les platico, conecto. oye, mi emprendimiento va así, así y así, tal y tal, y no sé qué. No, pues sí, está chido, ¿no? Pero, ¿cómo viste la película de ayer o la serie o no sé qué? Y tú así de, güey, o sea, te estoy contando pues, de mis broncas, ¿no? Del emprendimiento, etcétera. Entonces, eso solamente lo va a entender otra persona que está viviendo una situación parecida a ti, ¿no? Y que precisamente como tú bien lo dices, es personas de las que tú puedes aprender y que ellas pueden aprender de ti y pues ir compartiendo conocimientos y precisamente para cerrar esta entrevista quisiera ya nada más si nos pudieras dar un mensaje para pues los chavos, las personas que pues a lo mejor no saben qué estudiar, ¿no? Que están pasando esta situación de que están en el último semestre de la prepa y dicen, pues no sé si una ingeniería, una administración, mercadotecnia, etcétera. ¿Algún mensaje que les pudieras decir para que pues se puedan sentir satisfechos, ¿no? Fíjate que estamos viviendo una época bien interesante. He tenido la oportunidad de dar conferencias en el TEC regional un par de veces Ok, a jóvenes universitarios y me ha sorprendido mucho que muchos de ellos ya tienen emprendimientos actualmente, sí, cosa que en nuestra época en la universidad pues no, o sea, realmente en ujú, la universidad te decían enfócate a estudiar y así a lo es, mejor trabajabas, eran pocas las personas que trabajaban, sí, pero tener un emprendimiento antes de tus 20 años es algo como que en nuestras épocas no se daba tan así común. es, Y creo que se ha popularizado más en los últimos años el emprendimiento. También los emprendimientos gastronómicos han crecido muchísimo, sí, al grado de que se habla de, por ejemplo, en Ciudad de México, una sobreoferta ok, de emprendimientos gastronómicos y sobre todo en el área del café. sí, sí,
definitivamente es algo que está de moda y creo que es un momento como de aprovecharlo. Sin embargo, es algo que también va a pasar. Como en su momento las bicicletas que yo vendía también dejaron de estar de moda. Entonces, creo que algo que para mí sería como un gran mensaje es como no solamente hacer esto porque es una moda. Mucha gente viene y me dice, estoy harto de mi trabajo godín, yo quiero emprender, tengo que emprender, ¿no? Tengo varios amigos que toda la vida hemos hablado de emprendimiento y ellos siguen siendo empleados, empleados extraordinarios, que ganan muchísimo, muchísimo más dinero que yo y que muchas personas que conozco. Entonces, creo que no todas las personas son para emprender, ni todas las personas son para crear negocios, ni todas las personas están destinadas a estar detrás de una oficina o detrás de una computadora o en una oficina. Pero hay muchas que sí. Para mí lo más importante es en dónde está tu pasión, en dónde está no solo esta moda y no solamente esto de, voy a hacer un copy-paste de esto que vi en Pinterest para abrir mi oficina, para abrir mi despacho de abogados, para abrir mi cafetería, para abrir mi spa. No, no, no. Es como crear algo desde la pasión, no solamente desde la moda o de la necesidad de que no quiero hacerle caso a mi jefe. O no quiero tener un horario porque soy irresponsable y por eso pienso que emprender es no tener jefe y no tener horario cuando es lo opuesto. Así es. Entonces, creo que el crear una carrera de vida desde tu formación universitaria o cualquier otro tipo de formación, el crear tu carrera de vida tiene que estar en donde esté tu pasión. O lo más cercano, porque a lo mejor ni siquiera sabes en dónde está tu pasión, ni mucho menos a los 20 años. Claro. Pero sí, eso que te mueve, eso que te vibra, eso que te hace inmensamente feliz, ahí es. Ahí es. Obviamente es muy difícil decir, a mí me encanta levantarme a las 5 de la mañana, trasladarme 40 minutos o manejar 1 hora, 2 horas al trabajo o irme en transporte público y llegar a reportarle a un jefe enojón. Eso seguramente no es la pasión de casi nadie. Así es. Pero más allá de eso, que todo tiene responsabilidades, todo tiene disciplinas y todo tiene mérito, más allá de eso, es lo que estás creando en el mundo, ¿no? Si estás en el banco, pues estás creando patrimonio para alguien, ¿no? Si estás en donde estés, estás creando algo. Y lo importante es que puedas estar creando eso con pasión, desde tu visión, entregándole esa pequeña parte al mundo, sin dejar de la parte de ser humano, la parte de vivir y existir como persona. Porque nos enfocamos mucho y este sistema nos dice mucho que lo que nosotros producimos es lo que somos. Pero no es así. Nosotros somos mucho más que lo que producimos o somos mucho más que el negocio que somos. Entonces, creo que cuando empiezas a hacer las cosas desde esa perspectiva de que te vibran, que te hacen sentirte vivo, pues ahí es, sea lo que sea que estés haciendo, sea lo que sea que estás creando. Hola, buenas tardes. Ahí voy. Ahí me asusté. Ya estábamos terminando justo. Sí, no te preocupes. Perdón. Ya nada más era como el mensaje final. Es que tengo que ir por mi esposa que está pintando. No, dale. Pero... Pues sí, solamente eso, hacer las cosas... Esto de emprender o de trabajar, lo que sea, al final es una parte de nuestra vida. Y a veces es la tercera o más de la tercera parte de nuestra vida, porque otra tercera parte estamos durmiendo, supuestamente. Y pues la otra parte de nuestra vida es no dejar de existir. Y no existir solo para el emprendimiento, y no existir solo para el trabajo, y no existir solo para eso. Porque creo que a nadie le apasiona, a nadie le vibra estar produciendo y estar haciendo dinero. Porque por más dinero que estés haciendo, todo, ¿en qué momento vives? Así es. Entonces, pues no sé, tiene que ser algo que disfrutes, que esté creando, que esté aportando y que te llene, pero sin que se acabe tu vida, sin que acabe con tu vida y con la otra pequeña partecita en la que tú puedes y tienes derecho a existir. Así es. Súper. No, pues fíjate qué mensaje tan padre le das a los chavos, porque muchas veces nadie te dice todo esto, ¿no? Sí, entonces, pues agradecerte mucho por esta entrevista. La verdad es que a mí me encantó, porque además es un tema que me apasiona, el tema del emprendimiento y pues bueno, ayudarles a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy. Entonces, pues agradecerte mucho porque te hayas dado este espacio. Muchas gracias. Y pues agradecerles a todos que nos vieron el día de hoy y recordarles suscribirse a nuestro canal y nos saludamos en un próximo episodio. Saludos.